Le doy la bienvenida a Javier, le agradezco su participación, su amabilidad por acompañarnos y les doy también la bienvenida a todos ustedes por estar con nosotros. Javier, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javier. La verdad es que cuando a uno le proponen el venir a dar una charla sobre algo que ha leído hace muchos años, cuando era un niño, y ahora, preparando esta conferencia, tiene que volver al tema, los ojos con los que pasan rápidamente por las páginas no son los mismos que en aquel momento, ¿no? Es muy enriquecedor volver a leer un libro y lo que te suscita ese libro cuando lo vuelves a leer con el conocimiento de los años acumulados, pues es muy distinto, ¿no? 150 años, nada menos, ¿no? Y el placer de volver a leer 20.000 leguas de viaje submarino con la visión de un biólogo marino con cierta edad y cierta experiencia, pues hace que uno le den a veces ganas de volver a escribir un libro, pero sobre lo que Verne sabía y la historia natural que Verne contó en 20.000 leguas de viaje submarino. Como vamos a ver, y como habéis leído seguramente mucho, Verne era un visionario en muchos aspectos, pero yo creo que era un hombre muy documentado para su época, que sus novelas, aparte de escribirlas muy bien, las documentaba de una manera maravillosa y eso fue también la genialidad del autor, ¿no? Bueno, 20.000 leguas. Cuando analizamos el título de la ponencia, una legua, que es una medida que hoy en día está totalmente en desuso, equivalía en la época a la distancia que una persona podía andar en una hora. Como os daréis cuenta, es una medida que es poco exacta, cuanto menos, y una legua marina equivalía a 5.556 metros, que son aproximadamente 3 millas. Con lo cual, el viaje del que estamos hablando, el viaje de Julio Verne a través de todos los océanos del mundo de aquella época, pues eran casi 3 veces la vuelta alrededor de la Tierra. Ese mapita que tenéis ahí a la derecha, ese mapita antiguo, es el que podríais ver en el libro de Julio Verne, y hace el recorrido del Nautilus por todos los mares y océanos del mundo. Y ese mapita volveremos luego, porque mi intención es comparar aquello que Julio Verne estaba plasmando en su obra con los conocimientos que tenemos actualmente del océano. Y a veces nos llevamos sorpresas muy agradables y a veces podemos incluso ver lo visionario que fue en su obra. Lo primero que me gustaría era situar la novela. Esta no es una novela escrita de hoy en día, con lo cual no es una novela que podamos calificar en el tiempo actual, sino que tenemos que meternos en el contexto de la época en la que fue escrita. La obra, como sabéis, comienza el año 1886 y se distinguió por un acontecimiento extraño. En aquella época, en aquellos años, la novela se publica primero en España en el 1969. Yo creo que esto no le gustó nunca mucho a los franceses, que fuéramos los españoles los primeros que publicamos la novela. El mismo año se publica en Francia y luego para todo el resto de los países. Pero fijaros que en esa época muchas de las ciencias de las que vamos a hablar durante este tiempo no habían prácticamente aparecido. La cartografía submarina, la oceanografía, muchas disciplinas que utilizamos ahora como el tratamiento de las imágenes por satélite, etcétera, etcétera, la electrónica, todo eso no existía, con lo cual todo lo que es ciencia aplicada a partir de estas disciplinas tampoco podemos hablar de ellas. La oceanografía, que es a lo que yo me dedico en estos momentos, pues tampoco había nacido como ciencia, y el primer viaje que marca el inicio de la oceanografía, el que se considera el nacimiento de la oceanografía, es el viaje del buque de Su Majestad, Her Majestic Ship, el Challenger. Esta corbeta fue fletada y fue preparada específicamente para un viaje científico alrededor del mundo,
y ese viaje recorrió pues, prácticamente todos los océanos, solamente le quedó el Ártico, muestreando en cada punto que sospechaba que había algo interesante, pero sobre todo tratando de demostrar muchas de las historias que en aquel momento se estaban hablando en la época de 1860, 70, 80, etcétera, etcétera. Fijaros que lo que sabemos ahora mismo del medio marino, entras en Internet cualquier duda que tengas y te aparece al momento, pero en aquellas épocas era un desconocimiento total y solamente los sabios del momento sabían lo que estaba pasando y la información no era tan fácil de divulgar, ¿no? Este viaje fue tan importante que las consecuencias de las muestras que se guardaron y que conservan de este viaje siguen siendo de gran utilidad hoy en día. Para haceros una idea, hice un pequeño resumen de lo que significó el viaje del Challenger: 127.000 kilómetros recorridos, 492 sondeos en aguas profundas. Luego hablaremos un poquito de los sondeos, cómo se hacían en la época. 133 dragados, que significa tener una draga de arrastre que va por el fondo cogiendo muestras a distintas profundidades, con toda la dificultad que eso conlleva. Hoy en día tenemos barcos oceanográficos de gran porte que hacer un muestreo es una tarea rutinaria, pero en aquellas épocas que ni siquiera estaban diseñadas e inventadas las dragas con las que se podían coger animales del fondo, pues era una odisea, ¿no? 263 series de tomas de temperatura del agua con aquellos termómetros invertidos que tenían en la época y, sobre todo, fijaros, 4.717 nuevas especies de animales marinos. Esto, aún hoy en día, es una barbaridad. Poco a poco vamos descubriendo los misterios de los fondos, las especies que albergan, las especies nuevas, se describen nuevas especies, incluso aquí en el Cañón de Avilés, como tendremos ocasión de hablar, y 4.717 especies en estos 4 años de expedición es una verdadera barbaridad. También es cierto que en aquellas épocas, prácticamente desde los tiempos de Linneo, que inventó el sistema, la forma de nombrar a los animales, no había habido tal acúmulo de científicos y tampoco no había habido ninguna publicaciones tan relevantes, pero de animales marinos 4.700 especies es una cifra que hoy en día aún nos llama la atención. Ellos trabajaron en ese mapa que veíamos antes y que volveremos luego, en hasta 5.500 metros de profundidad. Lo que os decía hace un rato, viajar en esta goleta y coger una muestra a esa profundidad era casi buscar cómo coger una aguja en un pajar, porque hoy en día hay métodos mucho más sofisticados y para coger un arrastre, para hacer un arrastre de 5.500 metros tienes que largar por la popa de tu barco no solamente los 5.500 metros, sino que vas arrastrando y necesitas pues casi 10.000 metros de cabo. La dificultad de todo esto es que todo esto se hacía a mano. Luego se inventaron equipos que sondaban, que izaban los cabos, pero eso fue mucho más adelante. Y otro de los logros importantes que tuvo también esta expedición es que descubrió la fosa de las Marianas, que sabéis que es el punto más profundo del planeta, y la dorsal medioceánica, que es esa cordillera que está en el Océano Atlántico de norte a sur y que divide un poco los continentes europeo y africano del continente americano, por donde hay una línea de fractura. Pues todo esto en aquella época, esto solamente fueron 4 o 5 años después de la publicación de 20.000 leguas de viaje submarino, se publicó en una serie de volúmenes, en 50 volúmenes, cualquier biblioteca antigua. Si vais a un museo de historia natural seguramente pues, estarán a disposición de tenerlos en la mano. Se publicaron 50 volúmenes que fueron pagados íntegramente por el jefe científico de la expedición, John Murray, ya que no había dinero para publicarlos, y lo más importante de esta campaña científica fue precisamente publicar los resultados. Siempre lo decimos, un científico que sale al campo, al mar, a buscar resultados y los tiene metidos en un cajón, esos resultados no sirven absolutamente para nada si no los pone a disposición de todo el mundo y a disposición de la comunidad científica. Pues ahí tenéis 2 páginas del
del trabajo publicado, que fueron una reliquia y de hecho se siguen utilizando. Fijaros, pensar que si mañana mismo descubrimos una especie aquí en el Cantábrico, en el Cañón de Avilés, a cierta profundidad, y es imaginaos, de un crustáceo particular, a veces hay que ir a los trabajos del Challenger porque a lo mejor ya está descrito en esas publicaciones. Quiero decir que un biólogo marino que describe una nueva especie tiene que comprobar que esa especie no existe, y para comprobar, bueno, la informática e Internet hace mucha ayuda en este sentido, pero hay que ir a los trabajos antiguos donde se describieron por primera vez las especies en el mundo. Y el trabajo de Challenger, con ese gran número de especies, pues es muy importante y sigue estando en vigor en todas las publicaciones, y es un trabajo muy citado, ¿no? También fijaros en la época que nos estamos moviendo. 1872-76, el viaje del Challenger, 1869, la publicación del libro, y poquito antes un científico inglés, Forbes, había postulado una teoría que consistía y que decía que por debajo de los 500-600 metros no había vida, no podía haber vida. ¿Por qué no puede haber vida? Porque no hay luz. A partir de los 100 metros o 120 metros, depende de la claridad de las aguas, no hay luz, y por lo tanto aquellos organismos que son la base de la cadena trófica, todos los organismos fotosintéticos, al no haber luz no pueden vivir. Sin embargo, fue gracias a algunas expediciones previas, como la del Lightning o la del Porcupine, que levantando muestras de fondo y cables submarinos que estaban a gran profundidad, a 1.700 metros, vinieron adheridas unas esponjas, con lo cual se estaba demostrando que aquella teoría azoica de Forbes no tenía ninguna validez. En aquella época se había demostrado que ya no había vida, y está claro que Julio Verne tenía una información privilegiada para publicar todos estos resultados. Después de leer de nuevo el libro te das cuenta de que era un hombre muy bien documentado, que sabía lo que estaba hablando, de la clasificación de todos los animales marinos. No eran nombres inventados, sino que eran nombres que estaban en vigor, digamos, en la taxonomía y en la sistemática de la descripción de las especies. Y como cita mucho el Museo de Historia Natural de París y el Jardín de las Plantas, donde, por cierto, hay un pequeño zoológico. Luego tienen un zoológico grande en las afueras de París, pero allí en el Jardín de las Plantas hay un pequeño zoológico, la Menagerie, donde el ayudante del profesor Aronnax pues quiere llevar las especies que han recolectado al principio del libro, ¿no? Este es el Museo de Historia Natural de París, y fijaros que alberga un montón de colecciones desde los años 1700 y pico, que los franceses empezaron a hacer expediciones, y aquí debajo de esta zona grande de aquí han construido una zooteca más grande que un campo de fútbol, que tiene además unas 5 o 6 plantas donde albergan las colecciones recolectadas durante cientos de años en todas las expediciones, no solamente las francesas, sino a todo lo largo del mundo. Y me queda claro que después de leer el libro, Julio Verne conocía a la perfección todos los entresijos del Museo de Historia Natural de París, donde precisamente trabajaban y había información de todos los sabios y naturalistas de la época, como Buffon, Lacépède, Cuvier, Quatrefages, Duménil, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que Verne no solamente era un visionario, sino que era una persona que se documentaba maravillosamente a la hora de escribir sus relatos. Y particularmente 20.000 leguas de viaje submarino es una historia natural de lo que se conoció, de lo que se conocía en esa época en todo el mundo. El Museo de Historia Natural de París, el de Berlín, el de Londres, pues eran focos de interés y de sabiduría, particularmente en lo que respecta a los animales marinos, ¿no? Con todo esto, fijaros que estamos en una época oscura en cuanto a la información, y cuanto a la fábula, y cuanto a la descripción de lo desconocido, y entonces pues era muy fácil que surgieran todas las leyendas sobre monstruos marinos, sobre lo que aún hoy en día siguen apareciendo cosas extrañas en Internet. Sin ir más lejos, hace poco un compañero mío, un amigo, un fotógrafo submarino, Enrique Talledo, salió una fotografía suya de un calamar gigante,
pero de 2 metros, que la amplificaron y pusieron a cientos de personas alrededor, y como si el calamar gigante tuviera pues a lo mejor 30 o 40 metros de longitud, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos no había internet, no había forma de informarse, y con internet también hay que tener mucho cuidado, pero sí que circulaba de unos a otros estas habladurías, y cada vez que se pasaba de unos a otros, lógicamente la cosa se engrandecía y el monstruo marino era mucho más grande, ¿no? Pero se iban haciendo estos comentarios, y cuando uno decía, ¿tú lo has visto? Pues sí, sí, sí. Ahí surgieron los primeros likes de la historia. El libro también comienza con una historia que es muy particular de un ataque de un ser desconocido, y que precisamente el capitán Aronax, el profesor Aronax se embarca en una fragata para tratar de ver cuál era ese animal, y habían llegado a la conclusión de que podía ser un narval, un animal marino, una especie de unicornio de dimensiones tremendas, pero el primero que citó un unicornio en la literatura fue en 1555, Olaus Magnus, que citaba un animal de extraordinarias dimensiones con un cuerno en la frente y que atacaba a barcos y a personas y mataba a todo el mundo, ¿no? Hoy en día, comparando lo que se imaginaban aquellos predecesores, pues es lo que tenemos más parecido en el medio marino es el narval. Precisamente en el libro de 20.000 leguas de viaje submarino se habla de que es un narval de 60 o cientos de metros de longitud, que perfora los buques con su cuerno que tienen en la frente. En realidad, ese cuerno que existe, el animal puede tener 4 o 5 metros de longitud, y ese cuerno que tiene en la frente lo tienen los machos, solamente los machos, y es un colmillo que le crece de forma desmesurada y de forma espiralizada. Raramente hay ejemplares que pueden tener 2 colmillos, y ese colmillo se cree que tiene una función sensorial y que puede funcionar como un carácter sexual secundario, es decir, que los machos lo emplean como atractivo de las hembras. Sigue siendo un animal mítico por su rareza, sigue siendo un animal raro. En estas aguas no lo encontramos, solamente aparece en zonas árticas de agua muy fría, pero bueno, nada que ver con lo que se imaginaban en el año 1870 aproximadamente, ¿no? Bueno, y llegamos un poco a la base de toda esta navegación que ha hecho el capitán Nemo llevando a estos personajes, ¿no? Yo creo que también Julio Verne se documentó acerca de este tema, y de hecho el nombre de Nautilus no es un nombre original inventado de Julio Verne, sino que incluso ya hubo un submarino que diseñó Robert Fulton, encargado por Napoleón en el año 1800. Lo que pasa es que ese submarino se llegaron a hacer las primeras pruebas, pero nunca llegó a funcionar. Los franceses desestimaron el proyecto porque era muy caro, no creyeron mucho en el proyecto de Robert Fulton, y finalmente pues, no llegó a construirse y a funcionarse seriamente, ¿no? Abajo en la exposición seguramente habéis visto esta maqueta que tenéis ahí a la derecha. Perdón. Previamente ya había, el submarino no lo inventó Julio Verne, había casos anteriores como el de Monturiol en 1864 y el submarino de Peral, que es un poquito posterior a la publicación de la novela, ¿no? Pero sí que volvemos a que la documentación y la información que tenía Julio Verne para, a partir de unos datos de un submarino que ya existía, que ya se hicieron pruebas, desarrolló e inventó un submarino maravilloso que tenía una velocidad extraordinaria y con el cual surcó todos los océanos del mundo, ¿no? Y voy en cuanto al nombre del barco. El nombre del Nautilus viene de este animal. El animal fue descrito con este mismo nombre, Nautilus pompilius, por Linneo en 1758, y Nautilus en realidad significa el navegante. La palabra nao, náutica, significa cosas relativas a la navegación, como todos sabéis. Y el Nautilus es un cefalópodo bastante curioso en cuanto a su modo de vida.
está considerado como un fósil viviente porque es el único de los cefalópodos que tiene una concha externa, que el propio animal fabrica una concha externa en su cuerpo. Otros cefalópodos que conocéis como el pulpo no tienen concha externa, y otros, como vamos a ver, como el calamar o la sepia, tienen una concha, pero esa concha es ligera, no es de un carbonato cálcico tan fuerte como el del Nautilus, y es una concha interna. Y este animal es muy particular por varias cosas. Primero, porque su modo de vida vive en aguas relativamente profundas del Índico y del Pacífico. Es un animal que tiene una visión, un ojo muy grande, como tenéis aquí. Estos son sus tentáculos, sus brazos, que tiene un montón de ellos alrededor de la boca. Y es un animal que vive alojado en la última cámara de su concha, en esta parte de aquí. Ahí es donde vive alojado el animal. A medida que crece el animal, lógicamente la concha se va haciendo más grande, pero a medida que crece el animal también va creando cámaras internas, va haciendo estas paredes el último habitáculo donde vive el animal, y va dejando estas cámaras internas, que aquí no se ve muy bien, pero están unidas por un único conducto, de tal manera que el animal, a voluntad propia, puede llenarlas de gas o vaciarlas. Con lo cual esto funciona exactamente como un submarino. Si lleno de gas, el animal sube. Es un animal que tiene movimientos relativamente lentos, no es como un pulpo o como un calamar, pero el animal sube o baja a grandes profundidades dependiendo de que vacíe o llene su cámara gas. Entonces es alucinante que a un submarino se le dé el nombre de Nautilus, porque esto ya estaba inventado por la naturaleza hacía mucho más tiempo, ¿no? También ha habido en la historia muchos barcos que Nautilus, como significa el navegante, que se han llamado Nautilus, incluso uno en el que yo he tenido la suerte de navegar y que os hablaré un poquito de él al final. Otro de los inventos fantásticos que Julio Verne no inventó, pero se encargó de potenciar en gran medida, fue el uso de los equipos de buceo. Poquito antes de la publicación del libro, los equipos de Rouquayrol de Nairuz, que eran un ingeniero de minas y un militar, habían inventado este equipo de buceo, perfeccionando uno anterior, que consistía básicamente en una máscara. Esa máscara iba conectada a un tanque, y ese tanque iba conectado a la superficie, donde había un equipo de bombeo que estaba suministrando aire continuamente. Estos son los rudimentos del buceo tal y como lo conocemos hoy en día, quitando los que buceaban a pulmón, etcétera, etcétera. Pero fijaros en la imagen del libro de Verne, cómo todo este equipo estaba inventado, o sea, estaba dibujado en base a ese equipo que existía, pero se había descubierto y se había patentado solamente muy poquitos años antes, con lo cual, fijaros que hoy en día se descubre algo, tecleas en Internet y ya lo tienes, casi antes que el autor que lo ha patentado, ¿no? Y en cambio en aquellos tiempos tener esa información ya en tan poquitos años era un éxito muy grande. Entonces estos equipos que Julio Verne dibujó, diseñó y redactó en el libro, realmente eran equipos que acababan de ser inventados con una salvedad. Cuando Julio Verne describe sus equipos en el libro, está hablando de equipos autónomos con el que se pueden sumergir durante largas horas y hacer largos recorridos a grandes profundidades del océano. Y sin embargo, estos equipos que se utilizaron y que se han descubierto son equipos que están hechos para un suministro desde superficie. Con lo cual, Verne ya estaba adelantándose a su tiempo y ya estaba reinventando equipos que existían, que eran con suministro desde superficie, pero no eran autónomos. El equipo autónomo de buceo vino de la mano de dos personas, de un ingeniero que se llamó Gagnan, francés, y un militar que se llamó Jacques Cousteau. Y Gagnan y Cousteau, a partir de los equipos de Nairuz, perfeccionándolo, inventaron el regulador de buceo, que es más o menos como este que tengo yo aquí. Este equipo de buceo, yo lo utilicé hace unos años. Es un equipo distinto a los reguladores que utilizamos hoy en día.
más antiguo, más perfeccionado, pero eran estos buceadores que llevaban los equipos de esta manera. El aire venía regulado a la presión que estabas en ese momento, venía por un lado y tú lo expulsabas por el otro, con lo cual las burbujas salían siempre por detrás. Fijaros en la fotografía, que es un poco parecido a los que tienen aquí Cousteau y Gagnan, y es un equipo que se llamaba reguladora o reductora, porque en realidad estaba transformando la presión que tienen los tanques, las botellas de buceo, en la espalda del buceador, que están a alta presión, más o menos a 200 atmósferas. Fijaros que las ruedas de nuestros coches están cargadas a 3 o 4 atmósferas, 4 bares de presión, y una botella de un buceador está a 200 atmósferas. Pues esta reguladora o esta reductora reduce la presión de 200 atmósferas a aproximadamente 8 en la primera etapa, y en una segunda etapa la reduce a la presión a la que está el buceador. Con lo cual eso era un éxito tremendo, porque el buceador no tenía escasez de aire cuando estaba a profundidad, ni le sobraba el aire cuando estaba a poca profundidad. Y estos son los primeros equipos de buceo que se utilizan en la historia, que Cousteau los prueba y que tiene gran éxito. A veces se le da todo el mérito a Cousteau, pero realmente era el ingeniero Gagnan y él el que le describieron los equipos. Entonces la transformación de los equipos de buceo va desde el equipo que utilizó desde Nairuz el capitán Nemo, que tenía en su submarino, los equipos de casco, que es a lo que evolucionó este equipo, el equipo de Cousteau, y ya los equipos más modernos de buceadores tal y como los conocemos hoy en día. Bueno, abajo tenéis en la exposición una escafandra preciosa, y que el equipo de Rockwell Oil de Nairuz se fue evolucionando a este equipo que estaba en la espalda todavía, pero que ya rediseñan un casco mucho más fuerte, mucho más potente, que es los cascos de buzo clásico que conocemos actualmente y que tuvieron mucho éxito, ¿no? Hubo muchos fabricantes, este es el que está abajo, hubo muchos fabricantes que fabricaron este casco de buceo basado en esos equipos que describía el capitán Nemo. El más famoso quizá fuera el de la marca Siev Gorman, pero en cada país, cada fabricante pues hizo su casco de buceo y fueron muy utilizados para trabajos submarinos en todo el mundo, ¿no? Pues es un poco la derivación de todo el equipo que Julio Verne describió en su obra. Otro de los aspectos que son fundamentales también es lo que ha variado en estos años, la cartografía submarina. En la época del Challenger y en la época que se describió 20.000 leguas de viaje submarino, la cartografía submarina prácticamente no existía. Existía la topografía, los mapas costeros, los continentes estaban más o menos bien conocidos, pero del fondo marino apenas se sabía nada. En la campaña del Challenger se sondaron muchas zonas del océano mediante este tipo de sistemas que aquí en España le llamamos escandallos, seguramente conocéis la palabra, y eran artilugios que bajaban hasta una cierta profundidad, se clavaban en el fondo y por el cabo que habías largado se sabía la profundidad a las que estábamos. Así se sondó los mapas, las zonas por donde el Challenger estuvo navegando, pero digamos que esta forma de muestreo, de sondaje, eran puntos puntuales en todo el océano, en un océano que no se conocía. Por lo tanto, eran palos de ciego en muchos sitios, pero sin tener una idea de la cartografía submarina. Cuando aparecieron en los barcos las sondas monohaz, las sondas que marcan desde la quilla del barco, mandan un sonido, ese sonido rebota en el fondo y se recoge de nuevo en el barco, el tiempo que tarda en bajar el sonido, tocar con el fondo y volver al barco, sabiendo ese tiempo, sabemos la velocidad a la que baja ese sonido y por lo tanto sabemos la profundidad. Aquí tenéis uno de los barcos del Servicio Hidrográfico de la Marina, el Malaspina, con el que se hicieron muchas de las cartas náuticas que vosotros los navegantes utilizáis para navegar hoy en día y que son las cartas que son oficiales y que se utilizan independientemente de los sistemas de GPS, de plotter, etcétera, que tengamos. Este barco, por la línea que iba trazando, pues va teniendo una sonda, un perfil justo solamente de la línea por la que va navegando, y con estos perfiles se pueden hacer estas cartas náuticas que tienen más o menos la línea de
las líneas batimétricas, las líneas de profundidades, 5, 10, 20 metros, etcétera, etcétera, y tienen puntos concretos donde están las sondas. Cuando apareció la ecosonda multihaz, en vez de mandar un sonido solo al fondo, esto le gustaría mucho tenerlo al capitán Nemo, tener esta información, ¿no? Cuando en vez de mandar solamente un sonido al fondo, mandan un haz en abanico, imaginaos de 500 o 600 sonidos a la vez, que rebotan en el fondo, el barco va avanzando, rebota en el fondo y recibe toda esa información. Con lo cual, el barco va haciendo líneas paralelas, va navegando de esta manera y toda esa información se recoge en los ordenadores del laboratorio de acústica del barco, se procesan, se corrigen y se hacen unos mapas en 3 dimensiones. Esto es porque en la sonda del barco, en la quilla del barco, perdón, están esta barquilla donde están todas las sondas de muchos tipos y también la ecosonda multihaz con la que se puede hacer la cartografía de los fondos marinos, ¿no? Con esto conseguimos hacer mapas en 3 dimensiones. Por ejemplo, este mapa es un mapa de la zona de Patagonia, en una campaña que estuvimos hace 5 o 6 años, porque era una zona de que había un conflicto pesquero con los argentinos, y en esta zona de Patagonia los pesqueros pescaban por esta zona menos profunda, pues nos mandaron a hacer una cartografía de esos fondos marinos, donde podéis ver también que existen grandes cañones muy profundos. La costa argentina estaría más o menos por hacia allá, a la altura de Península Valdés, al norte de Malvinas. Entonces, fijaros que el disponer de una herramienta como la ecosonda multihaz hoy en día es un avance tremendo a la hora de tener una información precisa de los fondos marinos, cosa que no existía en la época de Julio Verne. Para hacer una comparativa con algo que tenemos aquí delante, con algo que conocemos bien y que hemos oído hablar muchas veces, con el cañón de Avilés, esta es una carta náutica actual de 1977, pero sí es actual, la que se utilizan corregidas y tal, de los fondos marinos. Nosotros estamos aquí y esta es la carta que se utiliza. Fijaros cómo el cañón de Avilés puede venir más o menos por aquí, casi se adivina que esto va a mayor profundidad y viene por aquí y por aquí. Hace unos años el Instituto Español de Oceanografía, con esas ecosondas multihaz y en distintas campañas, haciendo miles de kilómetros en toda la zona de la costa, por todo aquí, hemos cartografiado el cañón de Avilés y el resultado es este. Si comparamos la información, fijaros, esto es de 1977, la información que podía tener el capitán Nemo de los fondos marinos era mucho menor que lo que tenemos aquí. Y si comparamos una imagen con otra, la cartografía pues es una cartografía casi perfecta, de gran definición, y aunque aquí lo veis en un mapa general de todo el cañón de Avilés, fijaros que si vemos una zona concreto, como esta zona está muy bien definida con las curvas de nivel a una escala pues muy buena de definición, ¿no? O sea que lo que se ha avanzado desde los tiempos del capitán Nemo y de los tiempos de Julio Verne hasta hoy en día en la cartografía submarina es alucinante, ¿no? Y para poneros un ejemplo gráfico, un ejemplo práctico, un ejemplo real, hace unos años, cuando recordáis fue la crisis del volcán del Hierro, que hubo un problema muy grande, bueno, en el pueblo de la Restinga estaban saliendo emanaciones volcánicas, estaba surgiendo un volcán. El Instituto Español de Oceanografía tenía en aquellos momentos recién estrenado un barco, el Ramón Margalef, que viene aquí a Asturias todos los meses, y por lo tanto el Ministerio nos mandó allá a cartografiar qué es lo que estaba pasando. Esta es una fotografía aérea. Quitamos todo el mar y con todos los datos que ha cartografiado el barco, vemos cómo el monte submarino, el volcán submarino que estaba saliendo era este de aquí. Afortunadamente se quedó ahí, ya paró, y las cenizas volcánicas. La comparativa es tremenda, ¿no? El barco, o sea, la zona de donde estaba saliendo y la cartografía resultante de ese trabajo con la ecosonda multihaz, ¿no? Y también, gracias a esa cartografía, a esos datos que tenemos, hemos... Grupo batimétrico, ¿no?
del Cañón de Avilés, que lo tenéis aquí y seguramente lo habéis visto en algún lugar. Por lo tanto, los datos que teníamos son estos que no tenía el Capitán Nemo, porque el Capitán Nemo disponía de este mapa y no tenía pues todas las cordilleras submarinas, las fosas abisales, etcétera, etcétera, que tenemos conocimiento hoy en día. Sin embargo, no os penséis que esta zona del Cañón de Avilés que acabamos de ver, todo el mundo no está cartografiado a esa definición. Sabemos grosso modo que está así, pero para tener esa definición que tenemos ahora mismo en el Cañón de Avilés hay que ir pasando por cada sitio y esa cartografía todavía no está hecha. ¿Por qué no está hecha? Porque significa mucho tiempo, mucho esfuerzo de barcos, que se hará algún día, pero no está conseguida todavía. ¿Por qué no está conseguida y en cambio se ha logrado cartografiar, por ejemplo, la Luna o Venus, etcétera, etcétera? Porque para cartografiar una zona del océano necesitamos que las sondas tengan una cierta continuidad. Un satélite puede fotografiar, yo qué sé, los picos de Europa y podemos ver los picos de Europa en relieve, pero no puede cambiar de medio. En el momento que esas ondas de un satélite llegan a la superficie del mar, no penetran en el mar y nos cartografían el fondo. Entonces, eso hay que hacerlo irremediablemente con las ondas que tenemos en los barcos, ¿no? También una cosa curiosa que aparece en el libro y que sabemos hoy en día que no es real es que el Capitán Nemo decía que la máxima profundidad del océano eran 16.000 metros. Fue un poco aventurado, pero no tanto también, porque cuando no sabíamos nada de cuál es la máxima profundidad registrada en el océano, 16.000 metros, y con respecto a 11.035 no era una cosa demasiado descabellada, ¿no? Pero hoy sabemos que la máxima profundidad registrada en nuestro mundo es en la fosa de las Marianas y en este punto concreto, que son los 1.035 metros, donde sabéis que hace unos años el cineasta James Cameron bajó con un submarino pagado de su bolsillo, diseñó ese submarino, se lo diseñaron y bajó porque tenía el capricho de bajar al punto más profundo del océano. Ahora cuando decimos Houston tenemos un problema. Bueno, otros de los lugares que yo he tenido la ocasión y la suerte de visitar y que se ha visitado también gracias al viaje de 20.000 leguas de viaje submarino es el Polo Sur. En aquellos tiempos en los que se escribió el libro, tampoco penséis que se sabía mucho del Polo Sur, aunque ya había habido expediciones científicas y comerciales a la zona sur, pero esa información no trascendía mucho, fundamentalmente porque gran parte de las expediciones, aparte de ser fletadas por los países en cuestión, eran hechas por buques balleneros, y en aquellos momentos la información que se podía tener de dónde estaban esas ballenas y dónde estaban las focas, etcétera, etcétera, eran secretos comerciales que las compañías y las expediciones trataban de no desvelar demasiado, con lo cual no se tenía mucha idea de aquella tierra desconocida. Lo que sí describe muy bien Verne en su libro es que a medida que nos vamos acercando al Polo Sur, las aguas calmas de las latitudes inferiores, se van cambiando a aguas muy turbulentas en la zona llegando a la Antártida, y una de las razones principales por la que en el paso del Drake o Mar de Oces, que es la zona que está entre la Patagonia sudamericana y la península antártica, es porque venimos de una zona, el mar, las corrientes están llevando todo el océano Pacífico hacia el océano Atlántico, las corrientes van en ese sentido, y todo el océano Pacífico se estrecha en el paso del Drake, en el Mar de Oces, en un estrecho, entre comillas, de unos 1.000 kilómetros de longitud más o menos. Pero lo que es también interesante de saber es que la Antártida es un polo muy frío, donde hay muy pocas precipitaciones al año, aunque parezca lo contrario, y ese polo frío hace que alrededor de la Antártida estén girando continuamente borrascas.
Y esas borrascas son las que hacen que el tiempo sea tan difícil en esa zona del océano y sea muy difícil navegar. De hecho, sabéis que los antiguos navegantes que trataban de pasar del Atlántico al Pacífico, cuando todavía los barcos no tenían quilla, tenían que esperar los vientos favorables para poder, y solamente aquellos navegantes muy experimentados eran capaces de pasar en estas condiciones al lado del Pacífico, y por lo tanto solamente aquellos navegantes que lo habían pasado tenían el derecho de ponerse un anillo en la oreja. Entonces los que tenían varios anillos pues tenían el derecho de colocarse ese anillo. También Verne describe muy bien la transición que hay hacia el Atlántico Sur, porque uno cuando baja de Ushuaia o Punta Arenas hacia la Antártida ve que cada vez aparecen más aves, más aves, más aves. El barco se rodea de un montón de petreles dameros, de petreles gigantes, de albatros ojerosos, y es un alucine los que trabajan con aves, pues trabajar en esa zona del planeta, ¿no? También empiezas a ver ballenas, también a veces empiezas a ver grandes cetáceos y cuando ya estás muy cerca de la Antártida empiezas a ver pingüinos. Lo que sí no aparecen, que Verne aquí se equivocó, son morsas. La morsa es un animal que vive en el Polo Norte, en aguas del Ártico, y no existe en el Polo Sur. Igual que el oso polar lo hay en el Polo Norte, y no existen pingüinos tampoco en el Polo Norte. Los pingüinos solamente están en la Antártida. Pero bueno, son pecados veniales que le perdonamos a Nemo, al capitán Nemo, y a Verne, porque ha descrito muchas otras cosas en las que fue realmente un visionario y una persona muy bien documentada, ¿no? También llegando a la Antártida describe los primeros hielos que se encuentra uno, los primeros icebergs y los campos de hielo con los que uno se puede encontrar. Ese hielo flotante se llama brash, y mientras que cuando en invierno se congela toda la superficie del océano hasta cientos de kilómetros al norte de la Antártida, esa zona se llama la banquisa, que en verano cuando vamos habitualmente esa banquisa ya se ha descongelado, ¿no? Por lo tanto, en el Polo Sur os decía que había habido, antes de la descripción del relato del libro, había un montón de expediciones, en concreto la de James Cook, que circundó la Antártida pero no vio el continente, la del ruso Bellinghausen, que descubre una isla, la isla de Pedro I, la de 1819, donde el británico James Weddell descubre las islas Shetland del Sur, que es precisamente donde están las dos bases antárticas españolas. Biscoe descubre Endeavourland, el primer avistamiento desde la parte del Índico. El francés Dumont d'Urville descubre Terra de Lis, que es del otro lado de la Antártida, la que nosotros normalmente desde el Atlántico no visitamos. Y por último, Ross describe la Antártida Oriental a bordo de dos buques que fueron míticos y que precisamente dieron nombre a dos de los volcanes más grandes que hay en la Antártida, que son el Erebus y el Terror, que son nombres del barco. Con estos precedentes y esta información, que era lo único que se tenía prácticamente, el capitán Nemo llega en su submarino al Polo Sur y lo hace entrando, fijaros en el mapa que él nos enseña. Esta es la península antártica. Él entra más o menos en los 45 grados de longitud, más o menos por aquí y más o menos por esta zona. Realmente la descripción que hace de la Antártida es fascinante, pero en la realidad hoy sabemos que él no lo sabía. Entonces esas campañas que os dije anteriormente, fijaros que solamente están dibujadas en marrón, estas zonas, que era lo que se conocía. Toda esta zona blanca se pinta en blanco no porque el continente sea de hielo, sino porque es una zona que no estaba dibujada como el resto de los continentes de la Tierra conocida. La Antártida en aquellos momentos, en los tiempos de Verne, seguía siendo la Terra Australis incógnita. No se conocía, salvo estas expediciones que yo os acabo de mencionar. Por lo tanto, el capitán Nemo entra con su submarino, teóricamente, por esta zona de aquí, donde está la gran plataforma de hielo de Larsen, y entra por el mar de Weddell, que tiene unas paredes de hielo inmensas, mucho más altas que estas que os muestro yo en estas fotografías. Con lo cual, hoy sabemos, Verne no lo sabía, que no se puede pasar hasta el Polo Norte en un submarino, primero porque esas capas de hielo, el submarino, aunque pasara por debajo, nunca podría llegar a la superficie, y segundo porque hoy conocemos
que la Antártida es un continente, todo un continente de tierra, a diferencia del Ártico. El Ártico es un océano rodeado por 3 continentes, Europa, América y Asia, mientras que la Antártida es un continente rodeado por 3 océanos, el Índico, el Pacífico y el Atlántico. Pues hoy sabemos que la Antártida es un verdadero continente con una capa de hielo que puede llegar en algunos puntos a los 4 kilómetros de espesor, y que el capitán Nemo, si viniera por aquí con su submarino, se iba a encontrar primero con esta pared de hielo del mar de Weddell, y segundo se iba a encontrar con esta es la Antártida si le quitásemos todo el hielo, y segundo se iba a encontrar aquí, el polo sur está más o menos por aquí, y se iba a encontrar con esta zona, con lo cual hoy en día sabemos que el submarino no podría llegar justo hasta el polo sur, ¿no? Bueno, también tenía un conocimiento Verne fantástico de la fauna y de la flora. No me voy a parar en todos los grupos. Yo creo que se podría escribir un libro de la historia natural que se cita solamente en este libro porque es apasionante y porque tenían un conocimiento. Pero os voy a poner un ejemplo de un grupo que conocemos bastante bien, que es el grupo de los moluscos. Y en los tiempos de Verne, pues solamente describían 5 clases de moluscos. Hoy en día, en el momento actual en que vivimos, la clase de los moluscos, el grupo de los moluscos, el filo, está dividido en 8 clases. Algunas de ellas son conocidas, como los cefalópodos, los gasterópodos, que son los caracoles, o los bivalvos, que son los más conocidos para nosotros, ¿no? Los otros grupos que tienen muchas menos especies. Pero sí que me gustaría enseñaros algunas cosas de las que se habla en el libro. Por ejemplo, lo que llaman estas ostras gigantes, que no son verdaderas ostras, son moluscos bivalvos, pero que son de grandes dimensiones, no de 6 metros como dicen en el libro. Hoy sabemos que esta especie como mucho puede tener 1,40 m, que sería una cosa así más o menos como esta mesa, más o menos, que en algunos casos, por ejemplo en Casturdiales o en Santoña, se utilizaron grandes ejemplares para hacer pilas bautismales, seguramente lo habéis visto alguna vez. Y el animal, cuando esté vivo, cuando tú lo ves en vivo, en mares tropicales, el borde del manto, la parte de la carne, tiene unas coloraciones pues muy llamativas, ¿no? Otro molusco que se cita muchísimo en el libro es la pigna, que es una especie de mejillón más o menos de este tamaño, que se ancla al sustrato por medio de unos pelillos, de estos pelillos que a veces puede vivir enterrado. Y curiosamente, el capitán Nemo, que era una persona que se abastecía absolutamente de todo lo que le proveía el mar, no quería saber nada de tejidos ni alimentos, nada del medio terrestre, estaba cabreado con el mundo, utilizaba solamente cosas que venían del mar. Y una de ellas eran los tejidos con los que hacían sus ropas, que precisamente provenían del filamento del viso, y el viso son estos pelillos. Os dais cuenta cuando coméis un mejillón, que esos pelillos los apartáis, los quitáis y no se comen. Pues esos pelillos no dejan de ser unas estructuras que tiene el mejillón para anclarse a las rocas. ¿Y cómo lo hace? Pues tiene un pie. Cuando coméis un mejillón y lo abréis, hay una cosa negra, así larga. Eso es el pie. Bueno, pues el pie tiene en su parte basal una glándula, que es la glándula del viso, y lo que hace el animal para anclarse a la roca es, veis aquí un surco muy finito, emite un líquido, fabrica un líquido viscoso que lo produce en la glándula del viso, lo deja caer por ese surco, y cuando ese líquido llega a la roca, vale el líquido como si fuera unos altos hornos cuando están vertiendo el acero. Pues ese líquido llega a la roca, hace un pegote, el animal espera que todo eso se solidifique, retira el pie, hace otra línea, otro hilo, otro, entonces un mejillón queda anclado a la roca, igual que un barco cuando atraca un muelle, tensa las estachas y queda firmemente atracado al muelle. Pues el mejillón se fija a la roca de esa manera, poniendo muchos hilos cuando ya son suficientes, con los músculos retractores que tiene el animal, los retiene, los tensa y así se queda. Por eso pueden aguantar los embates del mar en zonas donde está el mar muy batido. Bueno, pues este viso, estos pelillos del animal se utilizaban, y era verdad, se utilizaban. Julio Verne sabía que esos tejidos se utilizaban en la antigua Grecia, en Roma, en China y en Arabia para fabricar tejidos. Y de hecho, en la piedra de Rosetta
que conocéis, que se descubrió en Egipto y gracias a la cual se pudieron descifrar los jeroglíficos, había una parte que decía que algunos impuestos se podían pagar en tejidos hechos con este viso de estos animales. Era un tejido muy caro, pero muy delicado y muy suave. Otro grupo que habla son los gasterópodos, los caracoles marinos, pero particularmente habla de que esos tejidos que utilizaban a bordo los podía teñir con la tinta de la aplisia, que es la liebre de mar, de la que tenemos ejemplares aquí en Asturias, y que precisamente es un animal que tiene una concha interna, pero para lo que lo utilizaba el capitán Nemo es porque este animal puede producir un tinte, y ese tinte antiguamente se utilizaba para teñir ropas de color púrpura. Los trajes de los cardenales, etcétera, etcétera, se teñían con esto. Se utilizaba también la cochinilla, un pequeño crustáceo que seguramente habéis visto en la zona de Lanzarote, y se utilizaba también el múrex, la caneailla, un molusco que se come en la zona del Mediterráneo. Del resto de los cefalópodos os quería decir, aparte del Nautilus que ya os he hablado, lo que es la concha de un argonauta, parecido al Nautilus, las sepias, chocos, que también tienen una concha interna, esa concha blanca que aparece muchas veces tirada en la playa, el calamar del que vamos a hablar ahora, y el pulpo, el famoso pulpo, que también en el relato de Nemo a veces están hablando de pulpo y quieren decir calamares, a veces se confunden, ¿no?, unos y otros. Normalmente los zoólogos decimos que el pulpo tiene 8 brazos. La verdad es que yo cuando lo veo en el plato le llamo tentáculos como todo el mundo, pero realmente se deben llamar brazos. Lo que son los tentáculos son los que tiene el calamar y el choco. Estos largos son los tentáculos y los 8 brazos son los que tiene alrededor de la boca. Con los largos atrapa la presa y lo lleva a la boca, lo sujeta y luego le muerde con una especie de pico de loro que tiene en el centro de la boca, que seguramente habéis visto, ¿no? La fantasía de los pulpos, la fantasía de los calamares gigantes un poco ha circulado gracias a esa desinformación o ese halo de misterio que tenían todos los relatos antiguos, y de hecho si oísteis hablar del kraken, siempre la primera figura que aparece del kraken es este pulpo gigantesco que abrazaba los barcos y los hundía, etcétera, etcétera. Hoy sabemos que los pulpos más grandes que podemos encontrar aquí, los pulpos de Pedrero aquí en Asturias, yo lo máximo que sé, yo he visto uno de 12 kilos, pero lo máximo que sé que hay es de 15 kilos, 16 aproximadamente. En la zona del Pacífico se han descrito pulpos de hasta 50 kilos y 6 metros de longitud de diámetro de brazo a brazo, pero no esos grandes animales que citaban en la antigüedad, ¿no? Aquí tenéis la diferencia entre un pulpo y un calamar, los tentáculos largos del calamar, que el pulpo no tiene. El pulpo solamente tiene sus 8 brazos. Y ya una de las escenas que son más míticas del libro de 20.000 leguas de viaje submarino es precisamente la escena del calamar gigante cuando se llega a la ventana del salón del barco y en ese vidrio, en esa zona aparece el ataque de un calamar gigante que luego lo están citando como pulpo, ¿no? Esa historia está basada en un hecho real, en un hecho de que el Alecton era un barco que navegaba por las costas de Tenerife y fue real que capturó un calamar gigante, como lo pueden capturar en Asturias nuestros pescadores, que a veces aparecen en nuestras costas. Quisieron subirlo a la popa del barco amarrándolo por la parte posterior, por la aleta caudal, pero realmente se le rompió y no consiguieron izarlo a bordo. Pero esa historia fue utilizada por Julio Verne para engrandecerla y para hacer un poco de fábula de todas estas descripciones. Hoy en día sabemos, este es un calamar gigante, el de la izquierda, capturado aquí en Asturias. Hoy sabemos que el calamar gigante puede llegar a tener una longitud del cuerpo de 2 o 3 metros más o menos, el cuerpo desde la cola hasta la parte de la boca, y luego estos tentáculos largos, los brazos son también muy largos. En total, la longitud total del animal puede llegar a 12-13 metros, que para un invertebrado marino es increíble, es una longitud tremenda, no es un animal superior, no es un vertebrado. Y sabemos que en las descripciones de Verne, el calamar gigante para él era un animal curioso, era un animal que se prestaba mucho a describir,
y de hecho en las recreaciones que se hacen del barco del Nautilus del Capitán Nemo siempre aparece una vitrina con un calamar gigante y un buceador que no es de las proporciones que hoy sabemos hoy en día que tienen los calamares gigantes, ¿no? Esta es la recreación que tenéis en el centro de interpretación de Cabo Peñas, del calamar gigante, con su más grande depredador, que es el cachalote. Y bueno, os quería hablar muy ligeramente de los menús que había a bordo, ¿no? Los filetes de tortuga, que yo he probado una vez en Cuba y que realmente tiene una carne parecida a la del pollo. Los hígados de delfín, que el delfín no deja de ser un vertebrado. Os quiero hacer ver que se describe en el libro, Verne describe en el libro de 20.000 leguas un montón de platos y de comidas diferentes y que es posible alimentarse solo de lo que proporciona el mar, ¿no? Aunque algunas de estas cosas sean comidas ciertamente extrañas y, en mi opinión, hasta casi repulsivas, ¿no? El hígado de delfín podía ser el hígado de una vaca, de un cerdo, seguramente tiene un sabor parecido. Las conservas de oloturias, que en la parte de Asia le llaman trepán, la oloturia le llaman pepino de mar o carallo de mar, es un animal que hay aquí en Asturias también negro, de forma tubular, de este diámetro, que los asiáticos se lo comen y para los asiáticos todo tiene poder afrodisíaco, pero lo desecan y se lo comen. El azúcar de fucu, sabéis que muchas algas tienen propiedades o tienen sabor dulce. La confitura de anémonas, que aquí en Asturias no se come mucho, pero en el sur, en Cádiz, le llaman ortiguillas y te las hacen rebozadas y bueno, no están mal. Filetes de emperador o pez espada y un grupo de algas que citan en el libro con estos nombres: la porfira, la laurencia finacífida, que la hay aquí en Asturias y tiene un sabor un poquito picante, o la Rhodymenia palmata, donde también es un alga que es perfectamente comestible, ¿no? Bueno, me parece que yo, si mañana me vuelven a proponer una conferencia sobre el mismo tema, podría estar hablando fácilmente otra hora, contando cosas distintas a las que conté yo hoy, porque además me parece que Julio Verne era un naturalista en potencia, se documentaba muy bien con los naturalistas de la época y por lo tanto era capaz de describir un montón de especies con su ayudante, con el ayudante del profesor, y bueno, podía describir cualquier cosa que se le pasara por delante de la proa del submarino. Por lo tanto, con los ojos de un biólogo marino de hoy en día, me parece que el 20.000 leguas de viaje submarino, y ya olvidando las fantasías que yo tenía de pequeño, cuando yo vivía en un pueblo de pescadores que se llama Ares. La ría de Ares está cerca de la ría de A Coruña y de hecho por aquí está la Torre de Hércules que yo veía desde esta playa. Uno de los sueños que yo tenía de pequeño era que la marea iba a bajar tanto que iba a poder ir caminando hasta Coruña viendo todas las especies que estaban en el pedrero y que podía investigar. Era mi máxima ilusión, ¿no? Eso nunca ha sucedido, como podéis imaginar, y por lo tanto pues me hice buceador para ver los fondos marinos, para tratar de estudiar lo que estaba pasando y describir las especies que nos encontramos en distintas zonas del mundo. He tenido la suerte de trabajar en lo que a mí me gusta y me está gustando. He tenido la oportunidad de navegar en este barco, que es el Nautilus, otra vez el nombre, que pertenece a Robert Ballard. Y Robert Ballard es un oceanógrafo estadounidense que construyó, diseñó, fabricó un submarino con el que fue la primera persona en el mundo que descubrió los restos del Titanic. Las imágenes que veis en la película del Titanic al principio, esas imágenes submarinas tan fascinantes, fueron hechas desde el barco de Robert Ballard, que lo llegué a conocer y me invitó a una expedición en el Atlántico al norte de Canarias y tuve la oportunidad de navegar en este barco. En ese barco de Robert Ballard tenían en el Nautilus. Lo traigo porque el nombre es muy mítico y hablando del nombre del submarino del Capitán Nemo, me parecía adecuado comparar lo que había antes con los medios con los que hoy tenemos en nuestras manos para investigar los fondos. Este submarino que tenéis ahí puede bajar hasta 6.000 metros de profundidad, lo cual es una verdadera barbaridad y nos da la oportunidad de seguir investigando lo que Julio Verne imaginó
con la realidad de hoy en día, que podemos bajar a esos mismos fondos, pero con otras herramientas y con otros conocimientos. Por lo tanto, desde Verne hasta la actualidad se ha hecho mucho, hemos investigado muchas cosas, los que nos han precedido nos han descrito fondos fantásticos, queda mucho por hacer, lógicamente, queda mucho por investigar y, lógicamente, queda mucho por divulgar lo que se está conociendo. Muchas gracias.